Las lecturas de la palabra de Dios de este lunes de la tercera semana de Pascua nos hablan de buscar, nos hablan de encontrar y hablan de testificar, desde testificar hasta dar la vida. El pasaje del Evangelio que hemos proclamado de San Juan en el capítulo 6 sitúa el panorama, el marco que nos presenta es que Jesús acaba de saciar el hambre física del estómago de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, de una multitud gigantesca. Y se han embarcado, Jesús se ha marchado, y se ha marchado presuroso de allí porque se da cuenta que quieren proclamarlo rey, rey temporal, rey del rey que llena las barrigas de la gente que tiene hambre. Este es el que nos da, y a este es el que vamos a seguir, y este es el que necesitamos. Y se marcha de allí. Él se marcha solo a un lugar de oración, dirá en otro pasaje. Y él va a pasar toda la noche, de hecho, en oración. Y los discípulos también se marchan, pero se marchan en la barca. Van de Cafarnaún a Tiberíades y la gente le va buscando. No le van a dejar marchar tan fácilmente a este que nos ha dado de comer. Y aquí es donde aparece el dolor del corazón de Cristo. Y la pregunta que tantas veces aparece en la palabra de Dios de una manera muy particular en el Nuevo Testamento. Dice que por fin, después de dar muchas vueltas, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. La primera palabra que he mencionado al comienzo, buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y aquí es donde Jesús revela el dolor de su corazón. En verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos mesiánicos que revelan la identidad del Hijo de Dios que ha venido a salvar la vida al mundo y a dar la vida por los pecadores, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. ¿Cuántas veces no habremos sentido todos en la vida el dolor que nos causa el darnos cuenta que la gente nos busca por motivos interesados, que la gente quiere estar cerca de nosotros, que la gente quiere ser nuestros amigos, pero no por motivos limpios, no por amor, no porque nos quieren a nosotros, sino porque quieren nuestras cosas o porque quieren algo de nosotros? Me buscáis porque os di de comer, pero no habéis entendido el signo. El signo es que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, y el verdadero pan del cielo es la carne del Hijo del Hombre. Si no coméis su carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No han captado que era la multiplicación de los panes y los peces un signo para saciar el corazón y no el estómago. No han entendido que Él es el regalo y Él es el tesoro, que Él era lo que se repartía, no los panes que se comían, sino era su vida la que Él estaba entregando en ese signo. Me buscáis porque os he dado pan, no habéis entendido el signo. El regalo soy yo, no las cosas mías. ¿Cuántas veces no busca la gente a Jesús en una iglesia, en un retiro, en un encuentro carismático o de otra espiritualidad? Porque estamos buscando algo, una misa de sanación. Oiga, lo importante de la misa no es la sanación, es recibir a Jesús, su cuerpo y su sangre que nos da vida o vida eterna. Porque si te levantan de una silla de ruedas y te mueres en pecado mortal, te vas al infierno. ¿Cuántas veces no aparecerá Jesús diciendo: anda, vete y no peques más, no sea que te ocurra algo peor? ¿De qué nos sirve a nosotros recibir la sanación del cuerpo si eso va a contribuir a que se pierda nuestra alma? ¿Por qué buscamos a Jesús? Esta es la primera pregunta de esta homilía de hoy. ¿Por qué buscamos a Jesús? En el fondo, cuando voy a orar, ¿yo para qué rezo? El padre Gonzalo Mazarrasa tiene una canción preciosa que dice: déjame estar contigo, déjame estar aquí y echar en el olvido todo el tiempo que perdí. Déjame estar contigo.
El mayor regalo, el único regalo, lo único que queremos de Jesús es estar con Él. No el pan que me das, sino el pan que eres tú, estar contigo, tenerte a ti. Eres mi tesoro, el pan que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Se repite la pregunta, nosotros, ¿por qué buscamos a Jesús? Mirad, un niño, que era el Hijo de Dios, en el templo, le pregunta a la mismísima Virgen María, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Reina de los cielos y todas las letanías laureanas. Le pregunta, ¿por qué me buscabais? Le dice él a María y a José, un niño de 12 años, en los labios de un niño de 12 años, Dios interroga al hombre, ¿por qué me buscas? Cuando Juan señala a los discípulos que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se levantan y le siguen, Jesús se da la vuelta y dice, ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? No hace falta mencionar en los momentos de la resurrección, cuando María Magdalena está llorando en el templo y le preguntan los ángeles, ¿a quién buscas? En los sinópticos le dice a las mujeres, los ángeles le dicen a la mujer, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, no está aquí, estáis buscando en el lugar equivocado. ¿No habremos buscado tantas veces cosas equivocadas? ¿O no habremos buscado tantas veces en lugares equivocados? ¿No nos habremos empeñado tantas veces en cosas, en personas, en situaciones, que al final nos obsesionamos, creímos que eso nos iba a dar la felicidad, una persona, un objeto, un lugar, una profesión, un cargo pastoral? ¿Tú qué buscas? El otro día, hablando con los rectores de aquí, del Seminario de Filosofía de la diócesis de Tambura-Yambio, hablando con el rector y algunos de los sacerdotes formadores, y me contaban algunas de las dificultades que tenían en el discernimiento vocacional con los seminaristas, yo les dije, mirad, si lo más importante no es, por supuesto, la cuestión académica en la que os estáis esforzando tanto, y me parece una maravilla, porque verdaderamente están poniendo un empeño extraordinario para ser un lugar tan alejado, tan apartado y tan necesitado y tan pobre de medios. Están haciendo un esfuerzo colosal. Pero les dije, mirad, si lo único importante es saber por qué estos chicos que tenéis aquí, por qué quieren ser sacerdotes, ¿qué buscan? ¿Tú por qué quieres ser sacerdote? ¿Qué es lo que te gustaría ser cuando seas sacerdote? ¿Para qué quieres ser sacerdote? ¿En qué te parece a ti que consiste ser sacerdote? ¿Tú qué buscas? Buscar en el lugar equivocado, buscar en personas equivocadas, buscar cargos o tareas o trabajos o encargos que no dan la vida, ni dan la felicidad, ni nos llevan a la vida eterna. Trabajad por el pan que perdura para siempre. Todos los esfuerzos que yo haya hecho, que no me han servido para encontrar el pan que da la vida, que es Cristo, al final de mi vida no ha servido para nada. Por más éxito, por más gloria, por más pompa, por más emperifollado, por más roquete y por más fajín rojo de cardenal. Si es que da igual. Si al final todo eso se pudre en una tumba. Lo único que queda, lo único que dura para la vida eterna, no es lo que entra en el vientre o en la ambición del corazón, sino lo que da la vida al alma, lo que da la vida a las personas. Fijaros cómo Jesús expresa su dolor. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y le responde Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Yo creo de verdad en Jesús, creo en ti, Señor. Creo que eres el centro de mi vida, la razón de mi existencia, la razón de mi sacerdocio, la razón de mi matrimonio, la razón por la cual me levanto cada día y me esfuerzo y voy al trabajo, voy a la universidad, voy a la fábrica, voy a la oficina. Eres tú la razón de mi existir, eres tú la razón de mi vida, eres tú aquel por quien hago las cosas y por quien vivo. Cada uno de nosotros tendrá que preguntarse, me he matado, me he esforzado, sea clero, sea laico, sean en cosas materiales, sean en cargos eclesiásticos, por el pan que perece o por el pan que da la vida eterna.
Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un hombre que ha encontrado. ¿Recordáis? La primera pregunta era buscar, encontrar. Esteban es un hombre que ha encontrado. Es el martirio de Esteban. Están discutiendo con él los de la sinagoga de los libertos y le odian y no son capaces de derrotar la sabiduría de su corazón, porque es imposible derrotar a una persona que ha encontrado a Cristo. Esteban, el diácono, va a revivir todas las escenas de la pasión y muerte de Cristo. Él es el protomártir, el primer mártir, y mirad cómo su vida es un reflejo precioso de la pasión de Cristo. Discuten con él, no le pueden vencer en su sabiduría, se llenan de odio, se llenan de rencor, deciden atraparlo por sorpresa, se lo llevan preso, deciden su muerte. Dice, entonces, empiezan a decir calumnias, como hicieron con Jesús ante el Sanedrín, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y la acusación es muy interesante. Él ha dicho que destruirá el templo y cambiará nuestras tradiciones. Mirad, la fe de muchas personas, porque está edificada sobre el pan de la barriga, la fe de muchas personas está edificada en edificios. Yo me he quedado pensando muchas veces, ¿y si unos terroristas destruyeran la Basílica de San Pedro? ¿Eso a mi fe qué le iba a hacer? Nada. ¿Me importaría mucho? Pues a mí la verdad es que no me importaría gran cosa. Unas obras de arte, mirad, la Iglesia Católica ha existido antes del siglo XV o el siglo XVI, cuando se construye la Basílica de San Pedro, y tan ricamente. Y cuando la fe llegó a nuestros países de antigua cristiandad, o a los primeros, o estos países ahora de África, aquí donde estoy, en esta diócesis de Sudán del Sur, la fe ha llegado hace 107 años, nada. O sea, ayer por la tarde, cuando vinieron los misioneros combonianos, o en Latinoamérica. Mi fe está edificada sobre edificios, sobre objetos que me dan seguridad, me dan confianza. Llego a la plaza de San Pedro, entro por la avenida de la Reconciliación y veo esa basílica majestuosa. ¡Ah, qué firme es la fe católica! Fijaros, qué maravilla, qué grandioso este edificio. Mirad, francamente, si se derrumba la Basílica de San Pedro, con los museos vaticanos incluidos, a mí no me va a quitar ni un minuto de sueño. Porque el tesoro de la Iglesia, sobre lo que está edificado la Iglesia, es sobre Esteban, sobre la gente que como Esteban da la vida cada día. Donde hay un mártir está la Iglesia. Pedro está donde está el sucesor de Pedro, que puede estar en Jerusalén o en Aviñón o en Roma o en la Conchinchina. Me da completamente igual. Mi fe, como la de los judíos, está edificada sobre un templo, porque Jesús va a decir que de este templo no va a quedar nada. Está edificada sobre tradiciones. Han cambiado esto. Es que con el concilio han cambiado no sé cuántos. Nada, se está derrumbando la Iglesia. A la gente se le derrumba la Iglesia cuando le cambias los floreros y los velones. Las tradiciones no dan la fe. Las tradiciones no son lo que nos da seguridad y confianza. Y la fe de mucha gente que está muy apegada a tradiciones, aunque no se dé cuenta, está edificada sobre cosas externas, cosas contingentes, cosas que dan completamente igual y que desde luego no eran así en los primeros siglos de cristianismo. Y la Iglesia siguió creciendo y viviendo. La Iglesia está edificada sobre los hombres y las mujeres que han encontrado a Cristo. ¿A quién buscáis? A ti, Señor, a Cristo. ¿A quién buscáis? A Cristo. ¿Quiénes son los que edifican la Iglesia? Los que han encontrado a Cristo en su vida. Hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. ¿Por qué estamos aquí en las misiones? ¿Qué hago yo en esta misión perdida en esta jungla a 50 kilómetros de la frontera con la República del Congo? ¿Qué hacemos aquí en esta selva o en los desiertos de Gode o donde quiera que están miles de misioneros distribuyendo la fe? Porque habiendo encontrado a Cristo, quieren que todos se encuentren con Él. No en edificios, no en tradiciones, no en costumbres, sino en la persona viva de Cristo. Buscar, encontrar, testificar, como Esteban, dar la vida por Cristo.